Luego de mi éxito en retomar de nuevo mi vida anterior en el antiguo Egipto, me di cuenta que nada me podía limitar en seguir explorando esa vida. Al fin y al cabo, lo que había visto hasta ahora me había cautivado y no dejaba de sentirme cada vez más atraído a esa época antigua. Atub resultaba ser una persona intrigante y a la vez sencilla, que, aunque nos separaran más de 3000 años de antigüedad, era evidente que compartía ciertas características con mi yo actual, por lo que seguir explorando esa existencia, sin lugar a duda, era una forma de seguir explorando mi propia esencia, como también la posibilidad de comprender y recordar lo que alguna vez fui. Puedo decir que gracias a estas experiencias comprendo un poco más mi fascinación que tenía desde niño con Egipto y su época gloriosa. Y en parte, también mi atracción por los simbolismos y la mitología antigua. Sin embargo, intuía que lo que había visto hasta ahora solo era la punta del iceberg de lo que podía ser una vida con muchas más sorpresas ocultas. Evidentemente, mi guía astral en mis dos anteriores regresiones me había llevado a momentos muy específicos en mi vida como Atú para que presenciara dos sucesos importantes, como el conocer una de las princesas de Egipto en ese tiempo y también el revivir la particular prueba de iniciación de Atub en Saqqara. Aunque me consideraba agradecido con esas experiencias y apreciaba lo vivido, debo decir que hasta ese momento no comprendía del todo la importancia de esos eventos y del porqué de esos dos sucesos específicos. Intuía que mi guía quería que recordara algo dentro de mí y lo tuviera en cuenta para mi presente vida. Pero, aunque en mis meditaciones le había dicho que me revelara el verdadero propósito de mostrarme estas experiencias, su respuesta solo había sido que tuviera paciencia. Además de que, sumado al anterior, aún me sentía un poco desubicado en el contexto de la época exacta en la que ocurrieron esos eventos. Al fin y al cabo, el antiguo Egipto es un periodo de varios milenios de historia, donde múltiples reinados y faraones gobernaron esas tierras, construyendo maravillas y lugares únicos que aún perduran en la actualidad. Por lo que el periodo donde vivió Atub aún me resultaba un misterio sin resolver, al no encontrar una referencia específica que me diera mayor certeza. Por otra parte, resultaba aún más misteriosa la identidad de la princesa. Era evidente que para Tub fue un suceso importante el conocerla, pero por alguna razón, en todas esas regresiones, no había podido dar con su nombre. Si por lo menos lograba saber su nombre, eso podría ayudarme para identificar la época exacta donde todas estas experiencias estaban aconteciendo. Pero si aún no se me había revelado su nombre, seguramente era por alguna razón. Por último, estaba el asunto del por qué Atub terminó presentando una prueba de iniciación siendo un simple alfarero. Ese hecho también me intrigaba mucho, y aunque era claro que la princesa tuvo algo que ver con ello, resultaba algo atípico en ese tiempo, por lo cual era importante indagar aún más en todas estas cuestiones y encontrar algunas respuestas en una próxima experiencia. Así que, a la semana siguiente, de haber tenido mi última experiencia astral en el antiguo Egipto, me dispuse entonces a realizar otro intento más para explorar esa vida. En esta ocasión, me dispuse a hacer unas meditaciones previas en el día para que mi guía astral estuviera más presente en mi próxima experiencia. Esa noche
Repetí el procedimiento que había utilizado la vez anterior. Releí mis notas de mis experiencias previas como Atup. Utilicé la carta del mago y la visualización activa para conectarme con esa energía astral. Luego, me fui a la cama temprano, intentando dormirme con el pensamiento en mente de tener un nuevo viaje astral a Egipto. Sin embargo, no sentí de inmediato los síntomas de trance al despertar de mi primer y segundo ciclo de sueño, por lo que me vi obligado a implementar en la madrugada la técnica WTB para el astral. Afortunadamente, al momento de acostarme de nuevo, no tardé en sentir las vibraciones en mi cuerpo energético. Así que me concentré en amplificarlas y empezaron a manifestarse los sonidos de turbina que indican que estás en el umbral del desprendimiento astral. Pero, de repente, empecé a sentir a mi alrededor una energía cálida y familiar. Sin duda, era una energía que ya había sentido antes, una energía que me había acompañado en otras ocasiones. Era la energía de mi guía astral, y aunque no se manifestó en forma visible en ese momento, sí se hizo presente en percepción. Para ese momento, presentí que estaba listo para salir al astral, así que implementé mis técnicas de separación, teniendo éxito nuevamente con la técnica del giro. Dicho desprendimiento fue tan enérgico que la energía del evento hizo que saliera disparado con velocidad, traspasando mi cama, mi habitación y mi casa misma, como quien impulsa un objeto con una resortera. De repente, me vi flotando muy cerca de los árboles de laureles que bordean los límites de mi casa, notando el silencio y la tranquilidad de lo que parecía ser una madrugada apacible a mis alrededores. Pero, en ese momento, mi guía no perdió tiempo y confirmó su presencia, diciéndome en mi mente lo siguiente: me has pedido ayuda en este viaje, así que no tendré ningún problema en guiarte directamente hasta donde finalizó tu última experiencia y revelarte algunas de las respuestas que buscas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, respondí. En ese caso, ya sabes qué hacer. Tenía razón, sabía qué hacer. Después de haber implementado esta técnica bastantes veces, sabía que con su ayuda llegaría a mi destino. Así que cerré mis ojos astrales y me concentré en Atub, visualizando el antiguo Egipto, específicamente Saqqara o Sekhmet Yeriket, como se llamaba en ese tiempo. Luego, conté hasta 3, esperando que al finalizar mi cuenta me hubiera teletransportado al lugar. Pero, al abrir mis ojos, lo único que conseguí fue aparecer flotando a unos metros por encima de mi casa. Ello no me preocupó, ya que ese resultado puede suceder en algunas ocasiones, por lo que instintivamente me elevé un poco en el cielo, para luego intentarlo de nuevo. En esta ocasión, pude sentir cómo la energía de mi guía astral me envolvió de nuevo. Así que cerré mis ojos para implementar la técnica del teletransporte astral, sintiendo cómo el susurro de mi guía reforzaba mi confianza y convicción para lograrlo esta vez. Luego de unos segundos, abrí mis ojos astrales, encontrándome de nuevo en un paisaje diferente, frente a lo que parecía ser un inmenso pórtico de piedra sin muchos detalles. Segundos después, hice un esfuerzo por enfocar mis ojos, fijando un poco más mis sentidos astrales, y casi de inmediato se reveló con nitidez el lugar donde me encontraba.
había aparecido nuevamente frente a la puerta verdadera de la muralla de Saqqara, distinguiendo las siluetas de 3 personas con ropas inusuales. 2 de ellas la reconocí de inmediato al darme cuenta que miraban en dirección a la que me encontraba. Parecían ser aquellos guardianes con los que Atub interactuó para superar la prueba. En cuanto a la tercera persona, me estaba dando la espalda y estaba extendiendo su mano izquierda a uno de los guardianes. En un primer momento no lo reconocí, por lo que decidí flotar acercándome a él. Pero al poco tiempo que pude verlo más de cerca, no tardé en darme cuenta que era Atub, mi yo de esa época. Al parecer, mi guía había cumplido con su palabra y apareció un poco antes del momento donde finalizó mi última experiencia, permitiéndome observar desde una perspectiva externa el momento en que Atub entregaba al guardián las pequeñas ramas de tamarisco que había recolectado. Momento justo donde uno de los guardianes hacía su pregunta final a Atub para superar la prueba. La verdad, no me había sorprendido tanto esa particularidad de la experiencia si no hubiera sido por esa nueva sensación que experimenté en el momento en que vi a Tub. De repente, sentí como estaba consciente de 3 cuerpos diferentes. Por un lado, sentía mi cuerpo físico, que descansaba cómodamente en su cama en el presente, como también mi cuerpo astral y sus sentidos, al haberlos fijados en el cuerpo energético. Pero también estaba sintiendo lo que estaba haciendo Atub en ese momento, como si fuera otro cuerpo físico más que sintiera al mismo tiempo. Sin duda, aquella sensación fue nueva para mí, porque nunca había pasado que sintiera 3 conciencias y 3 cuerpos al mismo tiempo. Por un momento creí que ese nuevo sentir me desestabilizaría de la experiencia astral. Pero mi guía, que sin duda estaba más al tanto de lo que estaba sintiendo, vino al rescate, diciendo: parece ser que tu frecuencia astral está en mucha sincronía con tu yo de esta época, pero a la vez lo sigue estando con tu yo del presente. Por ahora, no te sumerjas en Atub, como lo hiciste la última vez, y permítete observarlo externamente. Ello será más que suficiente para que observes lo que debes ver y encuentres algo de lo que quieres saber. Ante sus palabras, lo más sabio era seguir con sus recomendaciones. Así que opté por sobrevolar a un lado a Tub para observarlo desde la perspectiva que me permitiera estar lo más cerca de él. De inmediato, pude notar a un Atub que reflejaba una expresión de alegría y de alivio. Él había acabado de superar la primera prueba y parecía que no podía estar más feliz. De hecho, los 2 guardias de la entrada notaron de inmediato su alegría, y es muy probable que hayan pensado que Atub estaba muy entusiasmado en seguir avanzando en las pruebas y conocer los secretos de Saqqara. Pero la verdad, por lo que podía sentir de mi yo de esa época, lo que me hacía feliz realmente era que podría tener la oportunidad de ver una vez más a la princesa que había cautivado mi corazón. Podía sentir cómo Atub la extrañaba y anhelaba, aunque él solo la había visto unas pocas veces en su vida. Sin lugar a duda, el sentimiento de Atub era algo casi a lo que conocemos como amor platónico. Se le notaba lo enamorado que estaba de la princesa, pero en el fondo sabía muy bien que tal unión nunca podía ser posible. Aún así, dejaba que ese sentimiento lo invadiera por completo, porque lo motivaba y le daba fuerzas para seguir adelante. Y ahora que se le había concedido la entrada al lugar, podía sentir que ese reencuentro se hacía cada vez más posible.
Por mi parte, mientras lo observaba y sentía sus sentimientos, noté algo que en mí mismo se me hizo muy familiar. En un principio, creí sentir cierta nostalgia, pero luego se hizo más claro. El sentir de Atuk por la princesa se asemejaba a otra sensación que había sentido en otra regresión astral. Otra regresión acontecía en otro tiempo y lugar, pero que compartía en esencia casi el mismo sentimiento. Sin duda, me recordó el amor de Iqueos por Hecatea en la Atlántida. Esa otra vida donde fui marino y anhelaba con ver a mi amada en el puerto de la ciudad, luego de un largo viaje. Experiencia que también compartí con ustedes unos meses atrás. Era tan semejante el sentimiento de Atub y el de Iqueos, que la intuición me decía que la princesa egipcia y Hecatea, en esencia, podrían ser la misma persona. De ser así, eso daría un mayor sentido de por qué mi guía astral me había traído aquí y ahora, porque seguramente quería que me diera cuenta de ello. No obstante, solo había una forma de saberlo, por lo que, mentalmente, me dispuse a pedirle una confirmación a mi guía. Su respuesta no tardó en hacerse presente en mi mente, confirmando mi intuición. Eran el mismo ser. Aparentemente, ya conocía a la princesa desde mucho tiempo atrás, lo que implicaba que seguramente también pude haberla conocido en muchas más existencias. Pero, por ahora, mi guía insistió que no me adelantara a los acontecimientos, y aunque había sido la primera revelación de esta experiencia, me aconsejó que centrara mi atención en Atup y lo que estaba por vivir. Así que, por el momento, tendría en cuenta esta revelación, pero me concentraría en seguir a Atup. Por su parte, Atup ya se había adentrado en la puerta verdadera, por lo que flotando en mi cuerpo astral, rápidamente lo alcancé en su caminar. Sin embargo, fue inevitable no maravillarme por lo que vi a continuación. Hasta ese momento, creí que para entrar en Saqqara solo había que cruzar la entrada verdadera. Pero la verdad es que nunca imaginé que la entrada continuaría con un largo corredor que se prolongaba a la distancia. El imponente corredor era una inmensa galería delimitada por grandes columnas a cada lado, las cuales se fundían con prolongaciones de las paredes del recinto, formando pequeñas cámaras rectangulares en ambos costados. Aparentemente, parecía que la inmensa galería estaba conformada por unas 40 columnas, 20 a cada lado, con una altura aproximada de 7 metros. Lo curioso fue que para mi yo del presente, las columnas me resultaron muy similares al estilo de las columnas griegas. Su diseño era bastante similar y planteaba cierta influencia helénica en su elaboración, aunque sus capiteles eran más sencillos, cuadrados y menos refinados como las bases de las propias columnas, lo que las diferenciaba de un estilo griego. Sin embargo, al mismo tiempo, podía sentir la fascinación de Atub, que a diferencia de mí, no se centró en las columnas, sino a la gran cantidad de estatuas de dioses dispuestas en ese lugar. Se podría decir que era todo un panteón de estatuas de dioses egipcios paralelas a las columnas del recinto, y que gracias al conocimiento de Atub pude distinguirlas a medida que fui avanzando por la galería. Empezando desde la entrada del lugar hasta el fondo del pasillo de columnas, las estatuas que pude reconocer fueron las representaciones de Sekhmet, Set, Anubis, Mat, Ta, Bastet, Neftis, Tot,
Horus e Isis. Las llamativas estatuas parecían estar elaboradas en madera, y si bien no era granito ni piedra como lo parecía ser todo el recinto, sí mostraban una fina elaboración y tallado, poseyendo incrustaciones en oro y elementos preciosos que hablaban de un alto grado de habilidad y dedicación de quien las confeccionó. Además, dichas estatuas estaban dispuestas en pares, ubicadas a ambos lados del pasillo, entre las recámaras formadas por la unión de las columnas y las paredes del recinto, lo que daba la impresión de que fueran los verdaderos guardianes que custodiaban el lugar. Por otra parte, cada estatua era tan alta como un hombre y estaban orientadas de tal forma que daban la sensación de que observaban a la persona que estuviera ingresando por el pasillo de columnas de la galería. Tanto es así que por medio de Atub sentí cómo él creyó que era observado por los dioses desde el momento en que entró al recinto, por lo que él, ante la impresión de sentir su cercanía, hacía una pequeña reverencia al llegar a cada par de estatuas, cruzando sus brazos y llevando sus manos hacia los hombros para mostrar sus respetos. No obstante, mientras Atub hacía sus reverencias, me pareció ver que en el fondo del recinto había una persona que se asomaba al final del pasillo. Una persona que no pude distinguir desde la distancia, pero que daba la apariencia de ser más grande que un egipcio común. Aún así, Atub siguió caminando por todo el pasillo de la inmensa galería, creyendo que tal vez era otro guardián como los de la entrada. Pero no fue hasta que me acerqué lo suficiente que me di cuenta que la persona al final del pasillo no era una como tal. La perspectiva me había jugado una mala pasada, ya que lo que vi a continuación era otra estatua de madera. Una estatua un poco más grande que las anteriores, que por la forma en que fue elaborada y por los efectos de la luz, le daba un toque más realista. La estatua en cuestión era la estatua imponente del dios Osiris, adornado también con incrustaciones de oro y piedras preciosas, con un fino acabado en tintes y pinturas, que en contraste de la poca luz del recinto, daba el efecto de que se viera viva y mucho más real que las anteriores. Además, estaba colocada de tal forma que miraba hacia la entrada de la galería, por lo que daba la impresión de que fuera una persona que te observaba de frente mientras caminabas por el corredor. Sin duda alguna, para Tup, esto fue otra sorpresa maravillosa al apreciar el arte y la mitología de su pueblo, porque, por un momento, esto lo llevó a imaginar que la detallada estatua era lo más cercano a ver al Dios real. Y nuevamente, hizo una reverencia arrodillándose por un momento para presentar sus respetos. Mientras tanto, al observar a mi yo de ese tiempo realizando esas actividades, hacía que comprendiera un poco más la profunda conexión que los egipcios tenían con sus dioses. Aunque fueran politeístas, en comparación a las religiones de nuestro tiempo, podía sentir cómo los egipcios creían que sus dioses aún vivían entre ellos. No solo les consideraban como seres abstractos con formas simbólicas particulares, sino que también se le consideraban seres que caminaban al lado del hombre, como referentes de inspiración, para seguirlos en muchos aspectos, lo que reforzaba aún más el hecho de que los dioses siempre estaban presentes acompañando a los egipcios. Sin embargo, las reverencias de Atub no se tardaron mucho, porque, luego de mostrar sus respetos, dejó la estatua atrás continuando con su camino.
Por mi parte, centré entonces mi atención en lo que había más adelante y sobrepasé un poco a Tup. Aparentemente, habíamos llegado al final del recinto, observando un nuevo salón, con una disposición diferente al del pasillo de la galería. En este nuevo lugar, había 4 estructuras, más pequeñas que las columnas de la galería, que estaban construidas de tal manera que al verlas de frente, daba la ilusión óptica de ser solo 4 columnas. Pero, al acercarte más y rodearlas lateralmente, te dabas cuenta que estaban construidas para ocultar lo que eran. Al verse de lado, ya no eran simples columnas, sino más bien 8 columnas dispuestas en pares y unidas por paredes, lo que formaban 3 pasillos imponentes por donde se podía ver la luz exterior, siendo aparentemente el final de la entrada. Pero Atup esta vez no prestó mucha atención a este salón, seguramente porque estaba entusiasmado por salir al otro lado, por lo que no demoró mucho en caminar por el pasillo central, saliendo del recinto. Por mi parte, deseé quedarme un poco más para detallar mejor todo ese salón, pero siguiendo el consejo de mi guía, opté por no separarme de Atup, saliendo también del recinto. Una vez afuera, me encontré al fin dentro del gran complejo de Saqqara, y por un momento fue inevitable que mi atención se desviara un poco para contemplarlo. En realidad, gran parte del complejo es un gran espacio vacío, semejante a 2 campos de fútbol. En este caso, el pasillo de entrada desembocaba en lo que se conoce actualmente como el patio sur de Saqqara, rozando la propia muralla sur del complejo. No obstante, gracias a las memorias de Atup, supe que a dicho patio se le conocía más en ese tiempo como la Plaza del Seb. Además, también pude darme cuenta que había otras construcciones en piedra que se encontraban alineadas al muro oriental, al occidental y otro grande recinto rectangular junto a la muralla sur. Instantes después, pude sentir en mi mente que Atup sabía algo de esta plaza, gracias a lo que se murmuraba y se hablaba en la capital. Los relatos que conocía Atup hablaba de que aquella plaza se instauró por primera vez una ceremonia muy especial para los faraones. Una ceremonia que se conoció como el Hepsept. Según la historia, el primero que realizó esta ceremonia fue el propio faraón que mandó a construir Saqqara, el faraón Netjerket. Es por eso que Saqqara en realidad se llama Seket Netjerket o Campo de Netjerket en honor a este faraón. Tiempo después, una vez terminada esta experiencia, pude averiguar que este faraón lo conocemos más en nuestro tiempo como el faraón Djoser, nombre por el cual se ha conocido más en nuestros tiempos. Sin embargo, en comparación, me resultó más útil lo que sabía Atup como egipcio que había vivido en ese tiempo. Según sus pocos conocimientos, Atup sabía que esa ceremonia la había establecido este faraón por petición del dios Ra, el cual, dice la leyenda, que se le apareció en uno de sus sueños, diciéndole que debía crear esta ceremonia por el bien del pueblo egipcio. Una ceremonia en la cual debía demostrar las capacidades de regente para ser digno de seguir gobernando Egipto, la cual debería efectuarse cada cierto tiempo y donde el faraón debía demostrar su vigor y fuerza ante la corte, los sacerdotes y el pueblo, con el fin de que estos mismos lo juzgaran para ratificarlo como un regente adecuado para el reino.
Se supone que este faraón pasó con éxito esta ceremonia que le impuso el dios Ra, y en agradecimiento, el propio faraón se consagró a este dios. Fuera de estos datos, Atub no conocía más rumores o historias sobre lo que había dentro del lugar, por lo que todo lo demás que estaba contemplando le resultaba tan nuevo para él como a mi yo del presente. Por ejemplo, Atub experimentó que al estar en el patio del Seb, la pirámide escalonada se veía más grande, dando la ilusión de que se encontraba ubicada más al norte del complejo. Pero, desde mi perspectiva flotando en mi cuerpo astral, pude darme cuenta que en realidad la pirámide estaba en una disposición más central en medio del lugar. Aún así, la pirámide se veía mucho más majestuosa desde adentro del complejo en comparación a la anterior ocasión, cuando la vi desde la distancia a gran altura sobre el cielo. Por lo que comprendía muy bien por qué Atuk se quedó inmerso nuevamente en su belleza y majestuosidad. Daba la impresión que desde adentro del complejo, la pirámide se veía aún más blanca y resplandeciente, haciendo que su brillo fuera tan hermoso e hipnótico y a la vez cegador. Por lo que Atuk, aunque quería seguir observándola, no pudo sostener la mirada por mucho tiempo sobre ella. Pero, al momento de retirar la vista de la pirámide, Atuk se percató de algo que no me había dado cuenta. Al parecer, habían dos personas sonrientes que le estaban esperando más adelante en la plaza. Pero, a diferencia de los guardianes de la entrada verdadera, estos no parecían serlos. Más bien, tenían pintas de acólitos sacerdotales, como los que había visto antes con el sumo sacerdote en la preparación de la prueba y el ritual de limpieza. No demoró mucho en que uno de ellos se dirigiera a Atub, quien alzó su mano derecha en señal de saludo y le dirigió la palabra diciendo: «Muchas felicidades por pasar la primera prueba. Mi nombre es Hekai y estoy aquí para darte la bienvenida a este sitio sagrado. Por ahora, estoy seguro que debes estar hambriento, así que síguenos y luego hablaremos». De inmediato, Atub agradeció la bienvenida y se dispuso a seguir estos acólitos, aunque sus pensamientos se centraron en el nombre con el que se identificó uno de ellos. Hekai no le resultaba un nombre muy común. Atub sabía muy bien que aquel nombre quería decir sirviente de Eka, pero que su significado más básico traducía sirviente de la magia. El hecho de que se llamara sirviente de la magia sonaba demasiado adecuado para un acólito sacerdotal de un lugar como ese, por lo que, sin lugar a dudas, eso le hizo sospechar que ese nombre podría ser tanto un nombre propio como un título entre los sacerdotes. Aún así, también cayó en cuenta que su propio nombre tampoco era tan común en ese tiempo. Según lo que pude percibir en él, el nombre del propio Atub se podría decir que era una mezcla de las abreviaciones de los dioses Atum y Apuat, donde Atum hacía referencia al Padre Creador y Apuat hacía referencia a aquel que abre caminos. Lo que, unidos como Atub, traduce como quien abre los caminos del Padre. Era común que en Egipto el padre le asignara los nombres a sus hijos, pero en este caso, Yetep, quien fuera el progenitor de Atub, nombró así a su hijo con un doble propósito. Por un lado, para que su nombre lo honrara a él como padre,
y por otra parte, para que el actuar de Atub en su vida honrara al Padre Creador. Por ello, gracias a lo que podía sentir en Atub y sus recuerdos, me di cuenta que los nombres en el antiguo Egipto, más que simples nombres, eran abreviaciones de ideogramas o de frases simbólicas que encerraban las aspiraciones y esperanzas que tenían sus padres a con sus hijos, lo que daba un mayor significado a sus identidades y que revelaba que darle un nombre a un hijo era un acto que no se daba a la ligera y se escogía cuidadosamente. Diría que esta información me resultó sumamente interesante, pero por ahora estaba más concentrado en lo que estaba sucediendo en ese momento. Al parecer, Atub se dispuso a seguir a Jekai y su acompañante, quienes se dirigieron a la estructura rectangular que se ubicaba en el medio de la muralla sur del patio del Sef. Para llegar a ella, caminaron unos 60 metros aproximadamente hasta llegar a un portón que señalaba la única entrada del lugar. Aparentemente, la estructura no era muy adornada y reflejaba más funcionalidad que otra cosa, siendo una construcción rectangular sellada, elaborada en granito, con unas dimensiones aproximadas de 30 metros de oriente a occidente y unos 8 metros de norte a sur. De no ser por el portón de entrada, diría que asemejaba una gran bóveda de piedra que sobresalía de la muralla sur. Sin embargo, era evidente que podría ser algún tipo de construcción para acoger personas. Acto seguido, Jekai y su acompañante invitaron a Atub a cruzar el portón de piedra. Y momentos después, también entré yo. Al ingresar, me di cuenta que era un amplio espacio, donde a la izquierda se observaba un foso cuadrado con unas escaleras de piedra que se adentraban pisos abajo como si fuera el acceso a una construcción subterránea. Mientras que en el centro del lugar había un gran grupo de mujeres organizando varias mesas de comida que se repartían por todo el espacio hasta el paredón derecho del lugar. Para sorpresa de Atub, había algunos hombres sentados alrededor de las mesas, donde reconoció a uno de los primeros aspirantes que presentó la prueba antes que él. Aparentemente, el otro aspirante también había sido traído allí, por lo que esta estructura rectangular podría ser algún punto de encuentro o área social de este complejo sagrado. Aún así, la atención de Atub se dirigió de inmediato a las mesas, porque era la primera vez que observaba tantas mesas llenas de comida. Habían dáctiles, higos, tortas de miel, uvas, pescado seco, frutos secos, crema de garbanzos, pasteles de higo, pan sin levadura, pan de miel, leche de cabra y varios recipientes con lo que Atub reconoció como estofado de carne y verduras. Pude sentir cómo los ojos de Atub se iluminaron al ver toda esta comida y cómo su estómago gruñía con un gran apetito, aunque se iluminaron aún más por la gratitud cuando una de las mujeres se acercó para ofrecerle un cuenco de leche de cabra y una torta de miel. Pero cuando Atub recibió el aperitivo, Jekai dijo: «Siéntete cómodo, aspirante. Come y descansa un poco. Lo que recibiste es solo para darte la bienvenida, pero puedes pedirles a las Bakut que te sirvan la comida que desees». Sin lugar a dudas, las palabras de Jekai le sacaron una gran sonrisa de felicidad a Atub al saber que podía saborear todos estos manjares.
La verdad era que tenía mucha hambre y casi había transcurrido un día de ayuno sin probar bocado. No obstante, luego de las palabras de Hekai, otra de las Bakut no tardó en regresar para preguntarle a Tub qué deseaba comer. Sin duda alguna, el humilde alfarero vio su oportunidad y se decidió por los higos, el estofado, el pan sin levadura, el pescado y un poco de frutos secos. Para él, no era frecuente tener la oportunidad de comer un poco de carne y mucho menos un estofado. En su casa, ello siempre había sido un lujo casi inalcanzable, por lo que sin lugar a dudas disfrutaría de la comida. Por mi parte, me alegré de que mi yo de ese tiempo pudiera comer semejante festín, pero mientras comía, aproveché entonces la oportunidad para centrar mi atención en aquellas mujeres. Al parecer, ellas no le eran ajenas a Atub y parecía que las había visto en otros lugares. De acuerdo a la propia experiencia de Atub, podría decirse que las Bakut era una especie de diminutivo de Bakut Perneyet, lo que era un nombre de un título que se le daban a las mujeres que hacían las tareas cotidianas en los templos, entre los cuales se incluían la preparación de alimentos para los sacerdotes y sacerdotisas. Se podría decir que este título traduce algo similar a las trabajadoras de la casa de Dios, y de por sí se le consideraba una labor respetable en la sociedad y en las funciones de los templos. De hecho, las mujeres encargadas de limpiar a los aspirantes antes de empezar la prueba probablemente también eran unas bakut, ya que dichas tareas también hacían parte de su trabajo. Pero fue poco el tiempo que tuve para aprender un poco más de estas mujeres, porque luego de haber comido y quedar satisfecho, Hekai se sentó al lado de Atub, diciendo: «Dime, aspirante, ¿has comido bien?» «Sí, señor. Hace mucho tiempo que no comía algo como esto, por lo que le agradezco mucho por estos alimentos», respondió Atub. «Muy bien. Es grato que te encuentres complacido». Acto seguido, algo curioso, Hekai indagó a Atub por su nombre y le pidió que le compartiera el cómo había superado la prueba. Ahora que se sentía en confianza, Atub no vio nada de malo en ello y le compartió entonces lo que había vivido hace unas horas y cómo el conocer los mitos de Osiris le reveló la finalidad de la prueba. Sin embargo, a medida que daba más detalles de su experiencia, la expresión de Hekai parecía la de alguien sorprendido. Por lo que, luego de que Atub terminara de relatar su hazaña, el acólito dijo: «Lo que compartes me deja fascinado. La forma en la que se te mostró la resolución de tu prueba no se parece en nada a la del otro aspirante. Según tu relato, es probable que haya sido de los pocos que han visto la totalidad de las puertas de la muralla perimetral de este complejo sagrado. Eso no había ocurrido desde hace un buen tiempo». A lo que Atub, intrigado, preguntó: «Dígame, señor Hekai, ¿qué quiere decir con eso de unos pocos?». A lo que Hekai respondió: «Pues verás, Atub, la verdad es que este complejo sagrado solo tiene 13 puertas falsas y una puerta real, la cual fue la que cruzaste para entrar al complejo. Como sabrás, eso suma un total de 14 puertas. Pero tú, cuando estabas caminando alrededor de la muralla, recorriste 14 puertas falsas más la puerta real al complejo.
lo que quiere decir que viste 15 puertas en total. Ese hecho no había ocurrido en las pruebas de los aspirantes desde hace unos 5 años. Ante esta información, un tanto confuso, mi yo de ese tiempo preguntó de nuevo. Aún sigo sin entender, señor Hekai. ¿Acaso me he equivocado en la prueba al contar más puertas? No es eso, Atup. Lo que sucede es que lo más probable es que hayas visto la puerta oculta de este complejo. Una puerta que solo ha sido vista por unos pocos en determinadas ocasiones. ¿Una puerta oculta? Así es. La Seba Z, la puerta misteriosa o la puerta enigmática. Luego, Hekai agregó. Ya que creo que has visto esta puerta, creo que es conveniente que conozcas un poco sobre el mito que se dice de ella. Verás, Atup, según los antiguos papiros que conservamos en la construcción del complejo sagrado, el faraón Netjeriket le ordenó a Imb, su sabio sacerdote y amigo, que construyera un lugar tan majestuoso como nunca se hubiera visto antes en Egipto, y a la vez que fuera tan seguro, que fuera infranqueable ante cualquier tipo de intrusos. Sin embargo, debía ser infranqueable tanto en el plano físico como en el plano espiritual, para que el faraón pudiera utilizar este lugar tranquilamente en sus actividades reales, como también para que le sirviera como su última morada de descanso para el más allá. En base a eso, se cree que Im se inspiró de los antiguos escritos de Tot para cumplir con los requerimientos de su faraón, los cuales relataban el lugar de donde provenían los dioses. Im utilizó este conocimiento para crear la primera pirámide, como también la disposición de la muralla y su forma, creando la pirámide escalonada y una muralla perimetral con varias puertas falsas alrededor, para que la protegieran y sirvieran de despiste a los intrusos. Pero también se dice que por medio de rituales de conocimientos arcanos, Imp creó también una muralla espiritual con una sola entrada de acceso e imploró por la ayuda de Tot para que el acceso fuera más seguro y solo pudiera ser visto por aquellas personas merecedoras y puras de corazón. Al parecer, Todd accedió a su petición e hizo que la puerta espiritual fuera una puerta mágica que cambiaba de lugar todo el tiempo y que solo podía ser visible a los ojos de unos cuantos. Desde ese entonces y hasta la fecha, ha sido pocas las personas que han visto esta puerta, y por lo que cada uno cuenta, incluido lo que tú me has compartido, la puerta siempre aparece en lugares diferentes alrededor de la muralla. En tu caso, estoy seguro que la Seba Z que viste fue la 14ª puerta falsa con la que te topaste. Aquella puerta en la que me contaste que no observaste ningún tipo de ofrenda. Ante aquella historia, Atup no podía estar más fascinado, pero dudaba que fuera merecedor de haber visto la puerta sagrada. Así que, desestimando un poco lo que él mismo había visto, preguntó. Pero si la 14ª puerta fue la Seba Z, ¿por qué entonces se veía cerrada como otra puerta falsa? A lo que Hekai respondió. Imaginé que preguntarías algo como eso. Lo que te puedo decir es que, según el mito, la Seba Z se puede ver a simple vista como una puerta falsa, por lo que el hecho de que pueda ser vista no quiere decir que necesariamente tengas el permiso de cruzarla.
Para cruzarla, debes tener una preparación previa en el templo, incluidas otras pruebas, meditaciones, sabiduría y conocimientos que pueden tardar años en adquirirse. Tal vez, si pasas la prueba siguiente y eres aceptado aquí en la orden, puedes aprender la forma de poder cruzarla. Para este punto de la experiencia, me fue inevitable pensar que esta puerta misteriosa podía ser algún tipo de puerta etérica o puerta astral. De ser así, si en algún momento Atup la veía de nuevo, podría entonces intentar cruzarla por mi cuenta. No obstante, parecía que lo que Hekai le dijo a Atup no había aclarado del todo sus dudas de lo que él mismo vio, por lo que se dijo a sí mismo que cuando saliera del complejo, caminaría de nuevo a la 14ª puerta para confirmar si aún estaba allí. Además, Atup tenía algunas preguntas más, por lo que aprovechó la oportunidad, diciendo: «Dime, Hekai, ¿ha habido alguien que haya cruzado esa puerta y, de ser así, a dónde conduce?» Hekai respondió: «Te puedo decir que han sido muchos los que la han cruzado. Desde el propio faraón Netjerket, sus sucesores Sekenket, Snefru, el propio In que construyó el lugar, como también algunos sacerdotes y acólitos a lo largo de los años. Es más, nuestro faraón Menkaura y una de sus hijas también la han cruzado hace poco. La mayoría de las personas que la han cruzado comparten en sus relatos que la puerta se disuelve, haciéndose visible una luz azulada con destellos blancos, y que al cruzarla te lleva a una profunda experiencia interna». ¿Experiencia interna? ¿A qué te refieres con eso?, preguntó Atup. Sí, denominamos experiencia interna a cualquier tipo de experiencia que te lleve a tener contacto con alguna parte de ti. Es decir, cuando tienes un contacto con tu Ka, tu Ba, tu Ren, tu Ak o con tu Seut. Comprendo, respondió Atup. Sin embargo, para este punto, me parece importante aclarar un poco a qué se refieren estos términos que empleó Hekai y que son muy conocidos por los egipcios de ese tiempo. De acuerdo a las creencias egipcias, el Ka se refiere a la fuerza vital o energía espiritual que se crea desde el nacimiento de una persona, el cual es otorgado por los dioses en el momento de la creación, por lo que representa la energía que da vida a una persona, pero que continúa existiendo aún después de la muerte. En cuanto al Ba, se refiere al aspecto personal y único del alma, relacionado con la personalidad, el carácter y la identidad del individuo. Se considera entonces que esa parte del ser tiene la capacidad de viajar entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El Ren se refiere al nombre del individuo como una parte fundamental de la identidad espiritual que puede trascender en la eternidad. En este caso, los nombres egipcios no solo eran nombres, sino nombres con un profundo simbolismo espiritual, por lo que mientras el nombre de una persona fuera aún recordado o pronunciado, se consideraba que el alma de la persona seguiría en el reino de los vivos. Por otra parte, el Seut se refiere a la sombra del ser, como otro aspecto del alma que a la vez es inseparable del individuo, pero que tiene una conexión mística con él. Podría decirse que es algo parecido al inconsciente del ser, pero que posee otro tipo de sabiduría que no está ligada a la racionalidad, sino al simbolismo.
Por último, está el Ak, que se refiere al estado glorificado del alma en el más allá, que surge de la unión del Ba y del Ka al superar el juicio del Duat o juicio divino en el más allá, el cual es el aspecto más importante del ser, que garantiza entonces la eternidad si se ha tenido una buena vida, limpia y justa. Ahora que les he compartido un poco el significado de estos términos, prosigamos con la experiencia. Luego de la aclaración de Hekai respecto a las experiencias internas, podía sentir cómo Atup había quedado fascinado al saber que habían personas que ya habían cruzado la puerta. Además, imaginó que la hija del faraón que también cruzó podía haber sido la misma princesa que lo trajo aquí. Sin embargo, aunque tenía mucha curiosidad por confirmar si había sido ella, no se atrevió a preguntar. Luego, Hekai dijo, «Ocurre algo, Atup». Y Atup, dándose cuenta que se había quedado pensativo, hizo otra pregunta para no pensar tanto en la princesa. «Señor Hekai, cuando te refieres a que Im fue el constructor de este lugar sagrado, te refieres a Imhotep, ¿no es así?» Estás en lo correcto, aspirante. Im es el mismo Imhotep. Su primer nombre era Im, pero luego de cumplir con la tarea de construir este lugar para el faraón, él mismo lo renombró como Imhotep. Para Tup, esto no era nada extraño. Era muy común que con los años el nombre de un egipcio renombrado o importante cambiara con el tiempo. Según parece, ello se hacía para reflejar la evolución de la persona o como forma de honrar el actuar de una persona en la vida. Por ejemplo, el nombre de Im significa el que está presente y el término Otep traduce satisfacción o paz. Juntos significa el que está en paz o el que trae la paz. Posiblemente el faraón lo renombró así porque se sintió tranquilo con el resultado del trabajo de Imhotep. O también es posible que lo nombró así como fin para desearle paz y tranquilidad a su amigo a lo largo de su vida. Sea como sea que haya sido, el que el propio faraón te modificara el nombre era todo un honor que solo se daba a las personas más confiables y allegadas a él. Y Atup sabía esto muy bien, por lo que, por un momento, imaginó de nuevo si algún día su nombre podía ser honrado de esa manera. Pero su imaginación no se fue muy lejos, porque en ese momento Hekai se dirigió a él diciendo, «Aspirante, ahora que te conozco un poco más y que me has contado cómo superaste la primera prueba, debo decirte que seré yo quien dirija tu segunda prueba. Y si la superas, seré tu primer maestro en este lugar. Mañana te daré más detalles de ello. Pero, por ahora, mi deber me llama a retirarme. Debo estar atento a la llegada de más aspirantes. Tú, quédate cómodo. Más tarde, algunas Bakut te indicarán tu lugar de descanso provisional». Luego de esas palabras, Hekai se levantó y se retiró del recinto silenciosamente, junto al otro acólito que lo acompañaba. Por su parte, Atup permaneció sentado y no parecía estar preocupado por la segunda prueba, ni mucho menos si se disponía de un lugar para descansar. Él solo quería ver la princesa de nuevo y hablar con ella. Pero, hasta ahora, no había rastro de ella.
Sin embargo, parece ser que mi yo de ese tiempo era un poco tímido con las mujeres. Era posible que las Bakut supieran dónde estaba la princesa, pero Atup no se atrevió a preguntar por ella en ningún momento. Algo curioso, en verdad, pero que no entendía del todo. Seguramente Atut podría tener sus motivos. Al fin y al cabo, aunque fuera un aspirante, seguía siendo un plebeyo como cualquier otro, y no sería bien visto que preguntara por la princesa solo porque se le hubiera permitido la entrada a ese lugar sagrado. Pero eso no quiere decir que no sintiera el deseo genuino de Atud por ver de nuevo a la princesa. Era claro que Atub no solo sentía atracción, sino también una inmensa gratitud hacia ella. Aunque, desafortunadamente, no pude saber si Atub hizo algo al respecto, porque mi exceso de pensamientos en esa experiencia me jugó una mala pasada. De un momento a otro, sentí un gran jalón de mi cuerpo físico que terminó por retornarme al presente, lo cual fue tan rápido que no tuve tiempo de realizar alguna técnica de mantenimiento u otra técnica para retrasar la experiencia un poco más. Aún así, al momento de regresar a mi cuerpo físico, aunque la experiencia no había sido tan larga, había quedado satisfecho por lo que logré ver y averiguar. Había comprendido el significado del nombre de Atub y pude darme cuenta que aquella vida guardaba una semejanza con otra vida mucho más antigua. Era evidente que en varias vidas había compartido mi existencia con esta princesa, y aunque por el momento seguía desconociendo su nombre, sí pude tomar nota de un dato importante que casi pasó desapercibido. Según las palabras del acólito Hekai, el faraón de ese tiempo era Menkaura, y con ese dato ya podía hacerme una idea de la época aproximada en la que vivió Atub. Pero, por ahora, hemos llegado al final de esta experiencia. Soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Muchas gracias por escucharme y nos veremos en una próxima ocasión.